¿No me escuchaban? No, profe. ¿Ahora me escuchan? Igual no es mucho Y ahora sí. lo que hablé, digamos. Básicamente lo único que le dije es que el resultado era ese y esa es la corriente necesaria para mover esto, debido a la conversión mecánica eléctrica. La energía eléctrica se convierte en energía mecánica. ¿Está bien ahí? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Se entendió, profe? Bien. Bueno, para que ustedes sepan, ¿sí? Para que ustedes sepan, la corriente, sí, esto lo escribo acá abajo para que ustedes sepan, no es tema de nuestro estudio, pero lo vamos a tocar nomás para que sepan, ¿sí? La corriente que nosotros usamos para la mayoría de nuestras, o que usamos en la mayoría de nuestros equipamientos, no es continuo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir, un reloj, ¿sí? A batería, el celular. A ver, ¿qué otra cosa? La batería del auto. Circuito de arranque del auto, vamos a ponerlo. Circuito de arranque del auto. Otras cosas son con batería, ¿sí? Esto sería batería. Eso se llama corriente continua, ¿sí? Que es lo que nosotros estudiamos. Corriente continua. Los componentes electrónicos en general son de corriente continua, ¿sí? Y después existe otra, que es la corriente que se usa en la mayoría de los equipamientos, que sería motores, por ejemplo, motores, ducha, resistencias, por ejemplo. eh, Fíjense ustedes que todo lo que sería los motores entraría todo lo que es compresores, por ejemplo, el aire acondicionado, el lavarropa, ropa, los motores industriales, tales. Después, la resistencia, por ejemplo, sería la ducha, la, ¿cómo se dice? El horno eléctrico. Los motores también podría ser la licuadora. La mayoría de los equipos que son motores, que quiere decir que se mueven, son en su mayoría de corriente alterna, ¿sí? ¿Qué quiere decir corriente alterna? Que no es la que la corriente va solo para un lado, sino que la corriente va y viene, muchas veces por segundo, ¿sí? Es una corriente alternante, ¿sí? O sea que los electrones se dirigen en una dirección y van cambiando de dirección, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, y van cambiando muchas veces por segundo, ¿sí? Eso es corriente alterna. Nosotros no es objeto de nuestro estudio, pero yo les digo nomás para que ustedes sepan que existe, que tiene diferencias con la corriente continua, la corriente alterna tiene diferencias con la corriente continua. Básicamente, la diferencia mayor desde el punto de vista del estudio es que la continua circula siempre en una dirección y la alterna oscila de dirección muchas veces por segundo, ¿sí?
En este caso, en Argentina, son 50 veces por segundo que cambia de dirección. Así que esos son los famosos 50 Hz que se conocen como característica de la corriente alterna en nuestro país. La mayoría de los componentes se alimentan de corriente alterna. La corriente alterna, corriente o energía alterna, eléctrica alterna, es convertible a continua mediante rectificadores. ¿Sí? O sea, mediante transformadores rectificadores. ¿Qué es, por ejemplo, un transformador rectificador? Esto, el cargador de celular. Cargador de celular, ustedes ven acá, por ejemplo, esto, que sería el enchufe, acá llega corriente alterna, ¿sí? O sea, está la tensión alterna en los dos agujeritos, digamos, mientras que yo no le conecte nada, no se establece ninguna corriente. Y esto, que sería el cargador de la notebook, es un convertidor, ¿sí? Él te convierte la energía alterna que viene de la red, ¿sí?, a corriente continua para cargar las baterías de la computadora. La computadora, por ejemplo, tiene baterías en corriente continua y trabaja en corriente continua. Como se dice acá, fíjense que todo lo que son baterías serían los componentes electrónicos, llámense radio, computadora, reproductor de MP3 o el reproductor de música, Bluetooth, todas esas cosas. Esos son todos en continua. Lo que pasa es que se cargan generalmente con corriente alterna con estos elementos que son los transformadores rectificadores, ¿sí? Eso yo le digo a modo de comentario. El comportamiento de la corriente alterna es parecido al comportamiento de la corriente continua, valen los mismos criterios, solo que las fórmulas de cálculo no son exactamente las mismas, ¿sí? ¿Sí? Yo le voy a poner acá la potencia alterna también es proporcional a al potencial en alterna y la corriente en alterna, ¿sí? O sea que valen las mismas fórmulas, pero no son exactamente iguales, ¿sí? Pero todos los criterios son los mismos, es decir, vos estableces una carga, por ejemplo, en un circuito de corriente alterna, se va a establecer una corriente, si desconectas, la corriente deja de existir, la corriente sigue siendo circulación de electrones, solo que hay oscilaciones, es decir, que no es que los electrones siempre van en una dirección, sino que oscilan muchas veces por minuto. Como no es objeto de estudio de este curso, nosotros no vamos a ahondar en la corriente alterna, pero no quería dejar pasar estos comentarios. ¿Por qué? Porque es realmente lo que más se usa, digamos, y lo que tenemos disponible en todos lados. Entonces, básicamente por ahí lo que le quería transmitir es que el comportamiento de la corriente y todos los conceptos que estudiamos en electrodinámica siguen siendo válidos para corriente alterna, solo que las fórmulas son un poquitito diferentes porque tienen que ver con que esa corriente no es todo el tiempo constante, sino que va oscilando. ¿Se llegó a entender algo de este concepto? ¿Corriente alterna continua? Sí, profe. Bien. Entonces, con esto nosotros llegamos o cubrimos toda la temática que está comprendida en los objetivos de la materia. A partir de ahora no vamos a tener más clases virtuales, así conmigo, digamos, ni tampoco con el profesor Juan. Lo que sí pueden coordinar si quieren con Juan son clases de consulta. Ahora vamos a fijar una evaluación que va a ser presencial, que tiene que ver con esto, con el cuarto módulo, y después todavía queda el recuperatorio del cuarto y el extraordinario del tercero y cuarto. O sea que quedan 3 instancias de evaluación todavía, de las cuales la fecha le vamos a estar informando en estos días. ¿Sí?
Muy bien. Bueno, profe. Bueno, entonces, a Una partir de... consulta, profe. Las notas del recuperatorio. pregúntale al profesor Juan porque él quedó en... Él tiene los exámenes, él corrige. En esta oportunidad quedó todo. Bueno, ¿Sabes? dale. Eh, entonces, de nuestra parte le vamos a fijar las fechas y cualquier consulta que tengan o duda, no duden en contactarse con nosotros. Así tratamos de terminar lo que nos queda, que es la parte de evaluación, para que ustedes ya tengan su condición definitiva en relación a esta materia, ¿sí? Bueno, entonces, estamos comunicados a través del grupo, ¿sí? Nos estamos hablando. Chau, chau. Hello, hello.